Hola a todos, hoy les quiero compartir un video fuera de lo normal, fuera de lo común, porque es una iniciativa nueva que he tenido en mi plataforma de suscripción Patreon, donde decidí abrir mucho más lo que es eh, mi compartir de experiencias personales. Quiero explicar el por qué tomé esta decisión. Me he dado cuenta en mi propia experiencia, en mi propio camino, que una de las cosas que más me ha beneficiado es poder escuchar a aquellas personas que yo sigo y con quien resueno básicamente en términos filosóficos, expresar su propia vida, su propia experiencia, lo que les ha pasado y crear esa relación que uno conecta al decir, a ti también te está pasando esto o te ha pasado esto y cómo has lidiado con esto. Y poder hacerlo de una manera como retribución a aquellas personas que me apoyan para mí es muy valioso. Una de las razones por la cual yo no había hecho este tipo de contenido es porque, si les confieso y soy honesto, yo no pensaba que mi experiencia fuera valiosa en términos de lo que ha pasado, porque no es que desvalorara mi propia experiencia, aunque pudiera ser que de alguna manera se viera así, sino simplemente porque no me parecía que tenía eh, esa connotación impactante que otras personas tienen en sus historias. Lo mío siempre lo he considerado como algo bastante común y cotidiano, pero me he dado cuenta que lo común y cotidiano tiende a ser tan valioso o incluso más que esas experiencias que son impactantes con las cuales uno no se puede relacionar. Así que por eso quise empezar a hacer este tipo de contenido como, primero, agradecimiento a las personas que están ahí en Patreon, que han seguido entrando y que realmente hacen posible que yo pueda tener este tipo de comunicación más directa e íntima con ustedes y poder compartirlo de una manera que sea mucho más relacionable y más familiar de alguna manera. Así que esa es la razón por la cual decidí crear este tipo de contenido. Y tiene que ver una vez más con mi propia experiencia, con lo que yo he vivido y cómo he podido utilizar este camino para poder eh, lidiar con esas situaciones o cómo ver cómo se descondiciona mi mente. Así que tengo preparado algunos pedazos del video que grabé para que lo puedan ver y pueden ver más o menos a qué se refiere todo esto. Y decidí abrir con este tema, que es la estabilidad financiera, porque es uno de los catalizadores más grandes, si no el más grande que he tenido desde que empecé a ser independiente, y a ver cómo surgían estos miedos, que en realidad no los estaba viendo, los estaba viviendo toda mi vida como parte de mi ser. Pero luego, con este camino, empecé a desprenderme de estos temores, que realmente comenzó en el 2018, cuando me despidieron del trabajo y tuve que enfrentarme con una realidad distinta donde no tenía esa estabilidad económica, y básicamente cómo ha sido todo este proceso. Hay mucho más que hablar de este tema, pero creo que me extendí bastante en los 47 o 48 minutos que duró el video. Y quise crear algunos pedazos como para que tengan una idea de lo que estoy compartiendo y cómo lo estoy compartiendo, y en realidad puedo lidiar con esto que surge. Porque algo que sucede en este camino, sobre todo en lo que es el camino directo o la realización del ser, la autorrealización, eh, es que empiezan a surgir, a emerger todos estos miedos antiguos, y cómo los enfrentamos, cómo se ve desde mi perspectiva, cómo los enfrento. Eso es básicamente lo que quiero compartir ahí. Así que no, tengo estos pedazos del video, estos clips que puse más o menos para crear una esencia de lo que estoy hablando. Vamos a verlo, y al final de esos clips te doy más información sobre lo que podemos hacer. Vamos a verlo. Mi gran catalizador en estos últimos años ha sido el cómo yo poder transformar este mensaje y este trabajo que hago en un sustento financiero para el lugar donde vivo, que es en Estados Unidos. Y eso tiene obviamente una historia que voy a compartir. Entonces, ese, siendo mi catalizador más importante, es lo que quería abrir en esencia este compartir de lo que es mi ser, mi intimidad, básicamente mi persona, para que sea de utilidad a las personas que también están pasando por algunos de estos procesos que yo estoy pasando de manera financiera, y cómo vemos
nuestra estabilidad económica. La razón por la cual me parece muy útil es porque siento que hablamos de factores que muchos de nosotros tenemos presentes, muchos temores y ciertas relaciones que tenemos, sobre todo con el dinero. Yo personalmente, la razón que yo siento fuertemente que ha sido una relación, porque todo tiene que ver con nuestra relación con el dinero y cómo lo vemos. Y esto es algo que también he visto mucho en las comunidades hispanas, porque si vemos la historia de nuestra sociedad, ha sido siempre un abuso total hacia la economía. Por ende, nosotros tenemos eso metido casi que programado en nuestra mente. O sea, nosotros los hispanos valemos poco, porque aquellos que viven en Europa o en los Estados Unidos o las Américas o lo que sea, ellos sí son, claro, ellos valen mucho dinero. Es algo que está tan programado que es increíble en la capacidad que yo he estado de poder hablar con personas. Puedo ver esa creencia limitante que existe en cada uno de nosotros de yo lo que valgo es esto, porque mira, a mí me pagan esto y yo de imaginarme que puedo ganar más dinero es algo imposible porque yo solamente necesito estos cuantos dólares para... Y lo puedo ver en mi propia familia. De ahí es donde viene básicamente esta creencia limitante y es lo que quiero compartir. En mi familia, sobre todo, para los que no lo saben, yo, aunque nací en los Estados Unidos, me crié en Venezuela desde los 5 años hasta los 23 que me vine de nuevo. Venezuela es un país que empezó a decaer enormemente desde el 81. Básicamente cuando yo nací, cuando la ley del oro empezó a ser canalizada. Desde el 81 empezó a decaer gravemente. Y continuó hasta el punto que ahorita es algo distópico totalmente. Pero yo al menos crecí en el momento donde había suficiente dinero para el mes. ¿Okay? Y esa mentalidad de, ok, estamos bien porque tenemos suficiente dinero para el mes, se quedó grabado en mi mente. Y como yo vivía básicamente de la misma manera. Porque yo lo que dije, bueno, la estabilidad económica es trabajar lo suficiente para producir lo que necesito para el mes y ya, poder cubrir las facturas y todo eso. Los temores que yo he tenido que enfrentar porque surgen como parte de este proceso ha sido el primero, no tener suficiente para el mes, como ya dije. Ese es uno de los primeros temores que he visto, que no es más que una historia mental, ¿no? O sea, la historia está así como que, hey, mira, vamos a agregar todos los factores necesarios para sacar las cuentas, de ver qué es lo que y qué va a pasar si no tenemos. Y es un drama mental que está ahí y que mientras uno esté asociado con el drama, pues sigue teniendo una especie de agarre hacia ti. El otro temor es el temor a fallar, a que la gente no aprecie lo que yo hago, a que la gente deje de resonar con tu trabajo, temor a que ser un fracasado y todo esto, que también por supuesto viene de mi cultura y de mi propia formación. Yo nunca fui de hecho yo no terminé formalmente lo que era la educación, ¿cómo se dice? Secundaria. En mi país le decimos secundaria. No la terminé por razones que no voy a comentar, pero es una historia larga. Simplemente perdí el año y el primer año de secundaria lo perdí a los 11, 12 años. Y después un estigma enorme por eso, por ser un repetidor. Y simplemente no quise ir más y no fui más. Y nada, o sea, eso tuvo repercusiones mentales, el estigma de que, bueno, sí terminé, por supuesto, saqué mi título de secundario y todo eso después, pero igual eso crea una especie de estigma, de valor. Al mismo tiempo que en nuestros países se le da, sobre todo en Venezuela, no sé en los otros países, pero un valor enorme a la universidad y un graduado, un profesional, y yo nunca fui un profesional. Todo lo mío ha sido básicamente estudio independiente, que yo creo que muchos de ustedes se relacionan con esto. Pero es un estigma también que da esa sensación de valor. Entonces uno empieza a creer, bueno, es que siempre ha sido un fallo y esto va a ser otro fallo para mí.
Otro de esos temores que surgen también en este proceso de uno autovalorarse. Pero la manera con la que lidio yo eh, estos temores y patrones mentales es por supuesto desde el ser. Porque al tomar, si no fuera por el reconocimiento de quién realmente soy, esto estuviese arrastrándome hacia vivir el drama desde el ego, desde el ser separado. Pero tengo que decir que esto ya no... comenté todos estos temores porque es como puedo hablarlos, ¿ok? Existen. Y fíjense, este es el efecto que tiene. Todos tienen al menos una relación donde terminaron de una manera abrupta y que causaba una especie de reactividad emocional. Esa reactividad emocional es de... me dejó, me hizo esto, o cualquier cosa. Uno siempre tiene una reacción emocional hacia el recuerdo de la persona, sobre todo cuando es reciente. Pero con el tiempo, el recuerdo es simplemente un recuerdo. No hay reactividad emocional. Algo muy, pero muy similar es lo que ocurre cuando tú te desapegas de lo que es el personaje mental. Y es una sensación distinta a la de uno resignarse o de crear afirmaciones. No necesitas hacerlo. Simplemente es un reconocimiento constante. Porque el reconocimiento constante de tu ser lo que hace es simplemente ver la situación y decir, ah, mira, ahí está el recuerdo. Y a veces puedes sentir como que el estímulo de la emoción, pero lo que causa en realidad es un aprecio del mecanismo. Y todo esto es imposible para mí. No pude haberlo hecho si no fuera por el paso hacia el regreso del ser, que es lo que yo tanto hablo una y otra vez, porque para mí es tan fascinante que funcione de esta manera. Así que de esa manera es como estoy lidiando con todo esto, que no es lidiar, no es una palabra adecuada, porque es como que estoy involucrado. Simplemente como mi mente está automáticamente desapegándose de todos estos patrones, porque en mí está esta sensación de ser que es independiente de todo lo que pasa en realidad. Es algo que no debe confundirse con apatía o irresponsabilidad de querer. No, en lo absoluto. Es simplemente que no importa lo que pase. Yo estoy haciendo esto porque quiero y no importa lo que pase. No siento la necesidad de tener que hacer cosas porque tengo que cumplir algo. No, simplemente lo hago porque me provoca. Y sí, pero obviamente veo la relación en que si yo no hubiese tenido este impulso de necesitar generar dinero, yo capaz y ni siquiera hubiese seguido haciendo videos en YouTube. Me hubiese ido a otra cosa. Pero ha sido más el impulso de querer llegarle a más personas, de querer hablar, de querer ayudar a este o al otro, como sea, de una manera cada vez más profunda. Y eso ha generado, obviamente, es una sinfonía hermosa lo que está sucediendo ahorita en mi vida y lo puedo apreciar de esa manera. Y al mismo tiempo, estas creencias limitantes están surgiendo porque necesitan salir a flote y necesitan ser vistas como tal. Sí, esto no es un pensamiento, no es algo que yo necesito, déjame mentalizarme a esto para estar. No, es simplemente una sensación de estar, ser. Y, y esa es ecuanimidad, no es apatía. Ecuanimidad es todo está bien, todo está igual. Viene de igualdad. Todo está igual siempre, todo está balanceado. Definitivamente para mí lo que es la estabilidad económica o financiera ha sido algo que siempre ha estado presente por mi manera de pensar. Y ahora que puedo observar mi mente y observar los procesos mentales, entiendo mejor el cómo esos procesos mentales son una ayuda para mí y cómo la asociación del ser separado o el ego había estado de alguna manera mancillando esto o tomando posesión y sintiéndose siempre en sufrimiento o en temor o en represión o todo esto. Y es fascinante para mí poder verlo de esta manera y eso es lo que quiero compartir en este y otras iteraciones de estos videos donde voy a hablar de otros temas como mis propias experiencias con plantas medicinales, lo que ha sido mi viaje a través del entendimiento metafísico de la realidad para poder darle sentido, sexualidad y la sexualidad sagrada, qué significa eso, la opinión de otras personas sobre mí, abrir un canal
Todo este tipo de información me parece que es útil para las personas que están en procesos similares o simplemente quieren saber más cómo funciona este método de poder permanecer en el ser y simplemente observar los pensamientos como algo que están programados y necesitan fluir sin que uno se entromezca, ¿no? En el proceso mental. Todo esto lo quiero hacer de nuevo como una muestra de gratitud a las personas que están dentro de la comunidad, pero no lo es todo. Algunos de ustedes que ya están adentro saben que obtienen una semana antes de que salga La Ley del Uno en formato de audio también el episodio de La Ley del Uno. Además de eso, estoy haciendo reuniones por Zoom. Y de nuevo, a pesar de que van a haber diferentes suscripciones, no importa cuál de ellas tomen, pueden tomar la que quieran. Es simplemente una manera de apoyar más la comunidad y mi propio trabajo. Pero todo el mundo tiene acceso a lo mismo, en realidad. Y estas llamadas de grupo las quiero hacer más para hacer las preguntas y respuestas que también estoy haciendo ahí, donde puedes poner tus preguntas y te las respondo en un video. Me gustaría hacerlo más en vivo y empezar a crear este tipo de reuniones donde podamos discutir básicamente lo que nos está pasando, lo que estamos viviendo. Y es lo que llamaríamos un grupo de apoyo. Y ya que hablamos la misma filosofía, que entendemos la misma dirección, es algo que quiero empezar a agregar ahí y ver cómo crece. Así que, de nuevo, si estás interesado en todo esto y tienes una afinidad y has disfrutado en esencia esta filosofía de La Ley del Uno y la no dualidad, que es lo que nos lleva a esa parte práctica de todo lo que hemos entendido conceptualmente e intelectual y que tiene esa resonancia mental, pero no en práctica. Eso es lo que a mí me interesa poner en juego aquí. Es cómo utilizarlo de manera que se pueda vivir y no pensar nada más. Que se pueda experimentar y no simplemente conjeturar con la mente. Te recomiendo que vayas a Patreon y que puedas ver las opciones que hay y te unas. Simplemente me escribes un mensaje y te unes a las actividades que tengo ahí, que de nuevo es para generar este tipo de conversación y sobre todo para generar mayor entendimiento práctico de todo esto que ya hemos aprendido tanto, pero tanto a través de videos y libros y de eventos documentales, etcétera. ¿Cómo ponerlo en práctica? ¿Cómo hago para poner todo esto en práctica? La solución está en tu ser, en reconocer lo que eres y vivir desde ahí. Todo está en tu ser. Conviértete en tu propio maestro, es lo que yo digo. Deja a los demás maestros a un lado y conviértete tú en el maestro que realmente eres. Así que no tengo más nada que decir. Eso era todo lo que quería compartir. Gracias por simplemente ver este video, por compartir conmigo y sobre todo unirte a Patreon. En la descripción tienes el vínculo. Espero verte ahí.